Reconstruirse después de una crisis. Cómo transformar una caída en claridad, estrategia y dirección. Eso lo vamos a estar hablando hoy con Daulisis Herrera desde República Dominicana. Soy Janet González Moretti, mentora en liderazgo consciente y transformación femenina y tu host para esta serie de MC Red. Daulisis es consultora empresarial y financiera especializada en el fortalecimiento organizacional de pymes y organizaciones lideradas por mujeres. Ha trabajado junto a grandes empresas liderando proyectos internacionales de gran envergadura. Forma parte de la mesa directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de República Dominicana, ANMEP, y otros emprendimientos orientados al desarrollo social y empresarial. Combinan claridad, estrategia y liderazgo con propósito, liderazgo consciente, acompañando a organizaciones a crecer de forma ordenada, consciente y alineada con sus valores. Pero su autoridad no nace solo de una experiencia técnica, nace de haber atravesado una pérdida profunda que la obligó a reconstruirse desde cero. Lisis, qué placer, bienvenida a MC en Red, bienvenida a este network de comunicación de nueva frecuencia. Esta entrevista la quisimos hacer en persona. Me acuerdo cuando viniste hace un mes a Italia y era como, ay, la hacemos en persona, nos abrazamos, qué rico fue abrazarte y conocerte en persona, pero teníamos tanto que hablar, tanto que conocer, que definitivamente nada, quedó esto para otro momento. Daulisis, traes un desafío que muchas hemos vivido de distintas maneras. Tú lo traes al máximo. Esta quiebra financiera donde todo tu mundo se derrumbó en efecto dominó, e irónicamente ni siquiera fueron decisiones tuyas. O sea, pero fue a través de malas decisiones donde de repente te encuentras en un mundo que se nos desvanece. Y lo pongo así porque a veces no es necesariamente es el caso que alguien ha vivido, que yo he vivido, que otra persona, pero a veces la vida sí también nos saca, nos quita el piso y nos coloca en escenarios donde ¿qué hago? O sea, estoy desnuda ante la vida, ¿no? Entonces, sea a nivel de pareja, sea a nivel de nuestros emprendimientos, sea a nivel de salud. Entonces, traes tú, además, ese tema, las finanzas, bueno, las finanzas impacta todo. Y obviamente, en efecto dominó, también impactó todos los aspectos, literalmente, muy personales también. Bienvenida a M100 y entramos con un reto, un desafío, desafiante. Te cambió Claro, la vida, te la ha claro, cambiado. claro que sí. Gracias, Janet. Para mí es un honor ser parte de este espacio, compartir contigo, conectar, ¿verdad?, con tu audiencia. Para mí de verdad es maravilloso. Me siento hoy más que agradecida por esta oportunidad. Y de verdad fue para mí también maravilloso conocerte, ese abrazo, reunirnos, reencontrarnos, llegar, ¿verdad?, a Italia, ¿verdad?, un lugar, ¿verdad?, que soñaba hace mucho tiempo ya ir. Y de hacerlo de la mano contigo, para mí también fue como una señal. Tú dices que siempre tengo varias señales, así fue una señal. Así mismo, como comentaste, así como diste en tu entrada, eh, fue efecto dominó, fue todo un mundo, te quitan la alfombra, fue las finanzas no solamente, no afecta solamente lo económico, sino que las finanzas afectan todo. De repente te pasa la salud, te afecta la pareja, te afecta los hijos, te afecta todo. Te afectan los Entonces, sueños. O tus sea, porque sueños, entonces uno como que te quedas tan en el aire que ya ni siquiera nos permitimos proyectar cosas porque estamos en el ojo del huracán. Así claro, que sí, te llega un es momento en como que te paraliza, te llega un momento que tú claro. dices, ¿y ahora qué? O Ujú. sea, no tienes los recursos para cumplir esos sueños, no tienes los recursos para avanzar. ¿Y cómo con lo que te queda tú puedes reconstruir? ¿Cómo que con eso que tienes, cómo puedo avanzar? Ese momento de repensar y de cómo hacerlo. Ujú. Algunos pueden sentirse tal vez estancados, otros pueden tener la fuerza, cada quien lo va a vivir de manera distinta. Todos Claro. tenemos un espacio diferente. Y Daulisis, antes de entrar en tema, porque antes de tú decirnos cómo lo transitaste, e inclusive tienes unos tips maravillosos para alguien que esté viviendo una situación similar y son aplicables para absolutamente todo. Pero sobre todo porque cuando nos pasan este tipo de situaciones, entramos en ese espacio, ¿por qué a mí? Porque y es mucho del rol de la víctima y sobre todo hay una desolación que sentimos ante, tú sabes, nos sentimos desprotegidas más allá inclusive de las personas que pueden estar a nuestro alrededor, que fueron
digámoslo así, culpables, pero con Dios, con la divinidad, decir, oye, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué justo está pasando esto a mí? Entonces, yo completamente sé que no hay error en el universo. Todo lo que vivimos tiene un para qué. No el por qué, el para qué, cuál es el propósito detrás de eso. Entonces, antes de darnos en un tema tan difícil, porque sé que ha sido una transición importante para ti, em, ¿por qué tú crees? ¿Cuál ha sido el para qué Daulisis ha vivido esta situación? Sí. ¿Para qué? Para renacer, Ujú. para encontrarme conmigo misma, para ver el potencial que hay en mí, la fuerza que había en mí desde mi creador. Encontrarme con mi creador, encontrarme con Dios, encontrarme, tener, ir a esa esencia, el para qué estoy en este mundo. Eh, yo sé que muchas personas se estancan en el por qué, se quedan en el por qué. Yo los invito a moverse a un para qué. Claro, Cuando te mueves y sales de esa culpa y sales de esos culpables y sales de ese mundo de un por qué, ya no buscarlo, sino pasar a ese para qué, que es precisamente tu pregunta. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué, qué hay en mí que puedo hacer, que puedo mostrarle al mundo? En mi persona fue para yo salir de una burbuja en la que estaba y encontrarme con mi creador, encontrarme conmigo, mi esencia, saber las capacidades que tengo claro. en las cuales que anteriormente desde el mundo en el que vivía en ese espacio posiblemente yo no la desconocía completamente. Muchos posiblemente externamente podían identificarlo y ver, oh, esta es una gran mujer, esta mujer tiene un potencial, pero Daulisis no lo podía creer, no lo Mira, reconocía. me acabo de erizar toda y te lo tengo que decir y se me aguaron los ojos. A mí me encanta esta frase que dice, Dios le prometió un reino a David. No le dio una corona, le mandó a Goliat. Entonces, a veces la vida, Dios, la divinidad nos manda esos Goliaths para que pueda salir realmente la esencia de quienes somos, esa verdad. Sí, estoy toda erizada todavía hablándote. Qué bonito. Entonces, quería empezar desde aquí porque nos podemos quedar, nos pasamos mucho tiempo en ese porqué y culpando a los demás y a nosotras mismas. Hay un juicio importante, por qué estuve con esta persona, por qué tomé esta decisión, por qué no lo hice diferente. Entonces es tanto, tanto que está ese flagelo cuando realmente la vida lo que nos está haciendo es, ven acá, que tiene que salir esta otra versión, ¿no? Entonces, desde este espacio, permitir esa conexión, conseguirla, buscarla, que a veces desde la frustración se nos hace un poco difícil, pero retomarla. Entonces, de verdad, ese Goliat que te tocó, porque ese sí fue un Sí, Goliat completo, sí, y de una Daulisis, vamos a decirlo así, que no todavía había visto todo ese potencial. Entonces, en ella, en su conexión con Dios, entonces vierte el camino, la transformación y todo lo que todavía queda por transitar, pero ese giro y esa otra mirada de la vida ya lo cambia todo. sí, esa es la historia en la que inicia de hecho David. Ujú. Así mismo pasa con mi historia. Esta es mi historia. Claro. Salir a derribar mi gigante. Y justamente eso fue lo que hice. O sea, entrar en mi David y prepararme de mis armas de guerrera y a avanzar. Entonces, y enfocarme, obviamente, tener estrategias tal cual, Ujú. crear mis estrategias y diseñarlas, pero desde un punto de vista ya divino y celestial, fue precisamente, podemos enlazarlo con David, salir a matar ese gigante que de verdad, literalmente se veía así, un Claro, gigante en el cual tú no había forma en ese momento de cómo combatirlo. Pero claro. gracias a Dios ¿verdad? La creación lo pudimos avanzar. Qué bueno. Mira, ahora sí, vamos ahora cuéntanos cómo tú transitaste eso. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo fue ese momento detonante en ti y cómo lo transitaste? Es decir, me quedé en el aire, porque tú estabas en una burbuja muy cómoda, una vida Sí, aparentemente muy estable y de repente es como todo esto se perdió, aquí hice malas inversiones y no tenemos fondos, no tenemos para movernos. bueno, inicia para no agregarte, para, tal vez, pero sí para hacerlo corto, porque es una historia larga. eh, Inicia en que yo tengo mi burbuja, como dices, yo tengo una vida estable, trabajo, hijos, casa, vehículos, negocios,
todo estaba aparentemente estable, todo estaba aparentemente, ¿verdad? Dentro del ámbito financiero bien. Y de repente por decisiones o contratos que se hicieron equivocados y de conocimiento también mío, empresas en las que empiezas a crear, a involucrarte sin realmente una estrategia real o una administración correcta. Entonces empezó de repente, todo se vino abajo. Obviamente sabemos que vino una pandemia, eso te Ujú. desestabiliza. Si no estás estás firme, si tu cimiento no es tan firme, cuando viene la crisis, ¿verdad? Si tus raíces no están basadas en unos verdaderos valores, cuando viene la crisis, se te puede ir todo, se te puede derrumbar. Entonces, por eso es bueno, los simientes deben de estar fortalecidos. Es una torre, o sea, una construcción. Tú tienes que Claro, fortalecer, que lo claro. primero es lo que tú vas a fortalecer, pero el suelo. Entonces, si Ujú. no, vino la crisis y se llevó todo. Empezamos, ¿verdad? Por malas decisiones, empezamos a perderlo prácticamente todo. Vehículos, los negocios se fueron cerrando, quedamos, ¿verdad? Muy vulnerables, en una gran inestabilidad. eh, También quedé sin mi trabajo, perdí trabajo, se cerraron puertas, se cerraron oportunidades y todo queda como que bajo, solo queda lo que es sí realmente el propósito de Dios. Ujú. Mira, y me río, pero exacto, o sea, es de reírse para no llorar, porque no fue solo en pérdidas, de estar las pérdidas, sino ahora igualito tengo todas estas deudas, tengo todo este mundo, cómo me muevo y cómo protejo lo que queda, la casa o algo, para poder reconstruir desde acá, ¿no? Entonces, hablando fuera de cámara, una de las cosas que justo hablaste, dices, claro, todo esto, pero tenía que moverme, tuve que empezar a tomar otro tipo de decisiones, tuve que educarme, tuve que buscar asesoría, o sea, hubo una cantidad de cosas que Daulisis empezó a hacer que en momentos así de crisis importantes, yo sé que es lo más ambiguo porque es cuando más necesitamos asesoría y ayuda y por lo general, por vergüenza, nosotros nos encuevamos, no buscamos, queremos solucionarlo solos o entrar también hasta en la fantasía de solo rezo y se va a solucionar. Si hay una creencia firme y si está saliendo una nueva versión tuya de la mano de Dios, pero también hay una cantidad de cosas que entonces toca ver y enfrentar y asumir, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron esos pasos particularmente de esta transición después de ese momento? Bien, precisamente cuando te conectas con Dios, cuando conectas con tu Creador y tú contigo misma, empiezas a tomar fuerzas, Ujú. te empiezas a fortalecer, empiezas a reconstruirte. Eso quita la vergüenza, porque recuerda, en esta etapa hay una vergüenza Claro. y te da vergüenza comentar, te da vergüenza decir lo que te pasó. Esa vergüenza Dios empieza a limarla, empieza a Mm. limpiarte. Esto se empieza a ir. Entonces, dentro de esos pasos que yo pudiese decirte que me ayudó a mí a salir, lo primero yo te puedo mencionar es el círculo de apoyo. Ujú. Luego de tener mi creador, obviamente de conectar con Dios, lo primero es ese círculo de apoyo que tú puedas tener. Familia, mi familia fue un gran apoyo para mí. Todos estuvieron junto a mí, apoyándome en todos los sentidos. Los gremios. Ujú. Fíjate que tú y Mira yo qué interesante. conectamos Ujú. por un gremio. O sea, fíjate Claro. la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, AMEPRO, es que nos conectan nosotras. Ujú, ujú. Entonces, de ahí te puedo decir que eso me ayudó bastante. Me saca de Claro. zona de confort y conectar con mujeres. Y para ahí, porque inclusive nosotros nos conocimos en un ámbito muy profesional. Igualito, estamos haciendo una entrevista a nivel de liderazgo consciente, pero también nos ha permitido conectar de la mujer, de conocernos alma a alma, de podernos desnudar y también decir, oye, estoy transitando esto, estoy viviendo estas cosas, o sea, y permitirnos también esto, porque M100 no es sobre el éxito perfecto, no son las historias perfectas, son historias reales, literalmente de cómo hemos vuelto a encontrar nuestro camino, de cómo podemos empezar a mover, o sea, sí, desde un liderazgo en nuestros emprendimientos, en las asociaciones donde pertenecemos, pero también primero
cómo nos estamos habitando. Entonces, el poder hacer ese enlace, primero desde el espacio profesional, pero permitir esas conexiones de alma, es lo que estamos haciendo acá. Y bueno, es todo mi trabajo, pero realmente cómo se permite esa entrada, inclusive en ese espacio donde tú entraste desde un espacio de gran vulnerabilidad y ahí conseguiste ese refugio. No como Sí. refugio, sino ese abrazo de la vida de decir, ven acá, que todas podemos ver, dar otras miradas, ¿no? Porque claro, cuando estamos, nuestra mirada es limitada, pero sobre todo cuando estamos en crisis es todavía mucho más limitada, solo estamos tan ahogadas que no vemos la salida. En cambio, cuando empezamos a relacionarnos con gente que de verdad nos valora y nos aprecia, vienen otras miradas, vienen otras soluciones. Sí, y desde el dar, el aportar, Ajá, lo que tienes puedes aportar y los que ellos tienen también te aportan y te ayudan a crecer. claro. Entonces, esa fortaleza como mujeres, como empresarias, sus historias también te conectan con la tuya, ese apoyo también, ese respaldo, ese reconocimiento de lo que tú haces, de lo que tú tienes, eso en lo personal me ayudó bastante. Uno de los golpes más silenciosos que vive una mujer después de una caída es la duda interna. ¿Realmente soy capaz? ¿Me equivoqué demasiado? ¿Me creerán? Ya perdí credibilidad. Permitir que otros definan tu dimensión mientras tú te vas cuestionando tu capacidad es una forma de autolimitación que prolonga la crisis. Reconstruirte no comienza con capital, comienza con una identidad firme. Cuando recuperas tu centro, recuperas tu criterio, hay claridad. Esa coherencia interna es vital antes de salir al mundo. Hay que recuperar esa parte. Dentro de todo el ecosistema de 1% Perfecta, trabajamos siempre en elevar tu frecuencia, pero eso solo se logra si logramos una coherencia interna. Al elevar la frecuencia, la vida empieza a responder diferente por ley, porque estamos resonando desde otro espacio. Entonces la vida se abre. No solo podemos salir de las crisis con mayor claridad, sino con mucha más fluidez. Pero eso requiere un trabajo interior para poder movernos desde esa coherencia. Ese acompañamiento de procesos de vida lo podemos hacer juntas. Y yo Claro. sé que seguir creciendo y que podamos llevar esa voz a otras mujeres también les va a ayudar, le permite también crecer. Me ayudó muchísimo lo que es el gremio. Es un punto importantísimo dentro de este proceso. Como te dije, círculos de apoyo, gremios, familia, iglesias, lugares donde tú sientas que tienes una seguridad, donde te ayuden a crecer y te den ese abrazo, Ujú, te den ese calor humano, bien lo profesional, pero también el calor humano. En claro. ese momento que necesitas ese espaldarazo y ese apoyo para poder crecer y que te reconozcan Ujú. tu potencial, porque en ese momento entran muchas dudas. Tú tienes muchas dudas, tú no sabes hacia dónde voy, quién soy yo. Esta fue la que destruyó y cómo lo va y cómo va a armar todo esto de nuevo. Entonces, cuando están en esos espacios con mujeres, ¿verdad? Mujeres que hoy admiro muchísimo, por ejemplo, a Verónica Núñez, mujeres que Mm. admiro, que reconozco su visión, que te decía, bueno, necesito que me ayudes con esto, yo sé, y la descripción de ella, decir quién yo soy, tú dices, pero si ella dice eso, es Ella me porque está viendo así, ella me exacto. está viendo. Claro, claro. Entonces, que vayan reconociendo tu potencial en ese momento también es muy importante. O sea, para mí el círculo de apoyo de mujeres, excelente. No, es que totalmente, ¿y sabes por qué? Porque como somos nuestras propias verdugas realmente, somos el mayor juicio que hay afuera, no es el externo, es el interno. Entonces, fíjate la frase que tú usaste, Dios, si yo fui la que destruyó esto, ¿cómo lo voy a construir de nuevo? Y que, porque en ese momento estamos ahí, o sea, es muy difícil vernos, o sea, sin el látigo, y permitir vernos a través de los ojos de otra persona que sí está viendo el potencial, que no está atrapada en nuestra emocionalidad, es súper importante. Qué bonito que trajiste ese ejemplo, porque es literalmente, hay muchas personas que creen más en nosotras que los que nosotras en algunos momentos creemos o vemos en nosotras mismas. Entonces, parte del trabajo, obviamente, de conciencia es podernos ver, podernos reconocer y que sea a través de nuestros ojos, pero hay momentos que necesitamos los ojos de otra persona. Para hacer ese reconocimiento. Entonces, qué bonito ese ejemplo que trajiste con Almepro, particularmente con Vero, que obviamente están acá, todas ustedes las amo, las adoro con locura y pasión. Em, y ha sido hermoso ver cómo, esto lo comenté con Ani, cómo nos encontramos para algo específico en Almepro y cómo a través del tiempo hemos todavía construido esas relaciones, entonces mucho más allá de las fronteras. Y no sabemos dónde vamos a estar de aquí a 10 años, pero estoy segura que
la amistad, el respeto, el profesionalismo está ahí. Entonces, uno nunca sabe estos encuentros con otras mujeres, no solo nosotras, sino en contexto general, donde lo que nos va a permitir vivir y qué puertas se van a abrir. Sí, claro. Encontrar mujeres que te apoyen, encontrar mujeres que realmente vayan contigo de la mano en este camino, es importantísimo. Para mí eso me ayudó bastante. Desde lo familiar también, porque vengo de un círculo de mujeres, de hermanas, que también fueron parte de este proceso, que dicen, no, vamos a levantarnos. Increíblemente también de otras mujeres que tal vez me llegaron a conocer, acababan de conocerme, y conectaron conmigo. Entonces, sí, ese círculo de mujeres también para mí ha sido muy importante, reconozco, y por eso trabajo para fundaciones y proyectos que involucran a mujeres, para el desarrollo Claro, de la mujer. De ahí sale también mi proceso, mi propósito de vida, por esas claro, mujeres, darle ese valor a esas mujeres que tuvieron y me acompañaron. De qué ADMEPRO, la bonito, parte de la familia, socias también que claro, estuvieron conmigo, que me apoyaron, mi socia que amo muchísimo también. Dijo, no, espérate, esto se derrumba, pero no, tú y yo podemos hacer. Dos claro. mujeres que vamos a salir a camino, tú no te caes, esto lo vamos a hacer juntas, yo reconozco tu potencial y vamos. Y así nos permitimos salir adelante en el proyecto familiar de negocio que tenemos. Claro, Sí, mira, me encanta. También hubo algo súper importante que lo hablamos y es que es toda esa parte de asesoría. O sea, porque entonces la asesoría a veces cuesta intelectualmente en el sentido de decir necesito ayuda, poderme abrir a eso, cuesta económicamente porque cuando tenemos que traer abogados, tenemos que traer el comercialista y toda, tú sabes, todo un mundo. En estructura empresarial los necesitamos, pero cuando estamos en toda esta pérdida financiera también ya es como, ¿de dónde saco para poder estructurar cada una de estas cosas, ¿no? Pero es lo vital. Es sí. literalmente eso, inclusive cuando empezamos nuestros emprendimientos, por lo general no pensamos en un coach, no pensamos en una mentoría, no pensamos en eso, o sea, pensamos en cómo vamos a vender, cómo se va a hacer y eso, pero es que todo negocio eres tú, o sea, es tu capacidad de expandirte, tu capacidad de entender la claridad que tienes para sostener esa visión. Entonces se necesita esos espacios de contención, no solo de contención, sino que pueda sostener la otra persona, inclusive esa visión, eso mismo, lo que estábamos hablando, que alguien pueda ver todo tu potencial y todavía tú no estás aquí, pero que puede ayudarte a trazar eso. Entonces esas inversiones no las tenemos a mano porque, bueno, obviamente muchas veces los emprendimientos empiezan muy circunstancialmente, ¿no? Necesito resolver y viene desde acá. Entonces, en tu caso, estamos aquí en esta pérdida y ahora, ¿cómo avanzamos? Pero no puedo seguir avanzando con lo que me trajo hasta aquí. Necesito otras miradas Necesito cambiar. expertas, claro, sí. Sí, ser suficientemente humilde para reconocerlo, para reconocer esto estuvo mal, cómo vamos a cambiar. Y ir a los expertos. Yo siempre lo digo, busquemos consultoría. La Ujú, consultoría, el apoyo de los especialistas, porque es que nosotros no lo sabemos todo claro, y lo creemos que lo sabemos todo. Yo soy la gran empresaria, yo soy gerente general, aquí yo lo sé. El gran éxito emana de tu poder hacerte acompañar de personas expertas en temas específicos. Si mi tema crucial aquí estuvo en la parte financiera, y dentro de la parte financiera tuvimos situaciones legales que fueron lo que arrastraron el problema, entonces yo busco primeramente un financiero y un abogado, ujú, y entregándole abiertamente a mi financiero, mira, aquí tienes todo, aquí tienes, yo no, siendo yo financiera, siendo yo también, vengo del área de las finanzas, espérate, pero algo estuvo mal. claro, no, fue algo que Entonces, no vi, que vino que- y además una bola de nieve que arrastró todo. Entonces necesito esa otra mirada, claro, sí, claro, sí, sí. Ujú, porque es de un tema legal que arrastró claro. las finanzas. Entonces, ahí sí, buscar Ujú, consultoría ujú, financieras, alguien que te pueda dar un norte, que te pueda controlar, vamos a empezar de cero, vamos a ver tus activos, vamos a ver tus pasivos, cómo lo podemos hacer una estructura, ¿verdad? De pago de las deudas, claro. cómo podemos hacer un plan para ir haciendo los cambios y nuevamente posicionarnos. Y un abogado que te ayude, que te proteja, que vea la parte legal, que te pueda salir, que te pueda sacar, ¿verdad? De todo lo que te está comprometiendo, Ujú, y lo que de una forma u otra te ha violentado, ¿verdad? La paz, entonces empiezas a hacer esos cambios. Es primordial.
tu coach, esas consultorías, esa mentoría, esa persona que pueda acompañarte en ese proceso, en ese andar. O sea, toda crisis tiene que tener un enfoque y tiene que darte algunos pasos. Obviamente dijimos, mira, tienes la paz, tienes la tranquilidad, te reconoces, pero ahora ¿qué hago? Claro. Moverte, es toma de decisiones. Después de una caída importante, el impulso natural es recuperar rápido, generar ingresos, demostrar que aún puedes. Pero la reconstrucción real no es impulsiva, es estratégica. Un paso a la vez, con asesoría, con mentoría, con dirección concreta. Aquí es donde programas como Acelera dentro del ecosistema de 1% Perfecta se convierten en una herramienta estratégica real. Acelera no es motivación, es estructura interna. Es un proceso que te ayuda a organizar tu pensamiento, tu visión, tu narrativa y como consecuencia de ese orden interno se reestructura toda la estructura externa. Modelo de negocios, decisiones financieras, prioridades. Prioridades. A veces nos quedamos pegadas en las urgencias. Prioridades. Y estándares profesionales. No se trata solo de revisar números, se trata de revisar desde dónde estás decidiendo. Reconstruir acompañada no solo acelera el proceso, te permite construir un negocio más sostenible, más fluido, menos desgaste emocional y decisiones alineadas con tu verdad. El mundo empresarial es activo, va moviéndose constantemente, no te puedes quedar. Entonces, obviamente reconocer que todo se fue, pero quedó algo y te quedas tú. Ujú. Entonces, eso que quedó, la misma que creó algo bueno, porque en un inicio había muchas cosas. Entonces, Claro. esa esencia está, aunque hubo algo, ¿verdad? Que por lo que vino esto, pero ahora vienes y vas a crecer. Entonces, buscar esa ayuda, esa persona que te pueda dar esas consultorías. Eso es, lo digo como uno de esos pasos de los que di. Segundo Vital, paso, consulta, que es vital. O sea, buscar claro. la consultoría, buscar esa ayuda de abogados, de finanzas, que te puedan dar la mano y que den una vista y hacer un plan hacia el norte. Y Entonces, Daulisis, fíjate qué interesante esto, porque claro, lo estás haciendo muy de la parte técnica. Aquí necesito un abogado, aquí necesito, por supuesto, un consultor en finanzas, tal cual es eso. Y claro, lo que pasa es que cuando vienen esa consultoría, también te desnudas. Aquí está, esto es donde estamos. O sea, no donde tú crees que estás o donde tú quisieras estar, esto es lo que es. Y desde aquí podemos hacer un plan. Y esto es súper importante. Esto también es a nivel de cuando proyectamos nuestras visiones, cuando proyectamos nuestros emprendimientos. Muchas veces nos quedamos en la fantasía o por no querer hacer ese análisis, esto es donde estoy no solo en dinero, en economía y en posicionamiento, sino dónde estoy yo, cuáles son mis miedos, qué me está paralizando, que realmente puedo salir a hablar de mi mensaje, puedo salir a vender. Entonces, porque entonces nos venimos en la fantasía y nos montamos en las ideas de otros o cómo debe ser y no lo podemos sostener. Eso es lo que pasa, no se puede sostener porque nos montamos en los zapatos de otra persona. En cambio, cuando tú sabes dónde estás, yo siempre lo digo, dónde realmente estás, energéticamente, emocionalmente, en proyección, entonces desde aquí sí se puede construir, pero si lo construyes desde una base que ni siquiera estás acá, claro, hay un choque constante con la realidad, porque la realidad te la tiene que mostrar y decir, aquí no estás. Tú quieres estar, pero aquí no estás. Entonces, en esa incoherencia interna, la vida no va fluyendo como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, ese mismo, tal cual, eso en el externo hay que buscar toda esa asesoría y es cruda, porque esa sí es la realidad cruda y directa. sí, pura. Aquí es donde estás y duele, porque en tu caso, o sea, todas en estas pérdidas y eso, y esto duele. Ahora, ¿qué vamos a hacer desde aquí? Es como el GPS, es desde aquí, no es desde donde era, con lo que quisiera, lo que fue, no, es desde acá. Y es lo mismo que pasa frecuencialmente. Creemos muchas veces que podemos sostener los negocios o esos crecimientos y ni siquiera lo podemos sostener frecuencialmente primero para que cambien las cosas. Entonces, ese también es el trabajo interno que se tiene que hacer. Y a mí me tocó entregar hasta mis finanzas personales completas. O sea, a un tercero, decirle, págame todo, mis gastos, Ujú, dame lo mínimo, todo. O ujú, sea, ni siquiera yo tenía control de mis finanzas en ese momento, porque tú estás muy en lo emocional, que es lo que también te hace perder el tiempo. ujú, Entonces yo le dije, mira, y muy del dolor, ujú. decirlo, que quieres Claro. conectar todavía, muchas cosas. Entonces, mira, para hacerlo más rápido, y yo realmente no tenía no estaba en ese momento como en la capacidad de tomar el control. Entonces, toma, mis pagos hasta el más mínimo, mis tarjetas de crédito.
porque todo no la tenía, todo tenía que depender de las decisiones que se tomaron de un tercero. Se va a tarjeta de crédito, ya no tiene la posibilidad de ir a un supermercado como antes y de comprar todas las cosas que tenías. Claro. Entonces, tú, ir y como que ir haciendo esa, retomando con humildad, eso, mira, toma, tú me pagas Ujú, todo, ujú. dame lo que quedó, con lo que yo pueda vivir, lo que necesito, y a otra persona que te pueda tomar esas decisiones por ti. Es un momento en el que empieza a una persona a tomar decisiones por ti, en lo financiero, en la parte legal también. Claro, bueno, pero tú tomaste la decisión principal. Entonces no es delegando en desplazamiento tuyo, sino no estoy en la capacidad y necesito la neutralidad en este momento. Entonces ¿Mm? fue una decisión muy estratégica para decir, porque yo desde toda esta emocionalidad realmente no lo puedo manejar. Y fíjate qué importante, mira, una de las cosas, eh, porque aquí entrelazamos, es que somos integral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un deseo, cada vez que tenemos un deseo, vamos a llevarlo, está la idea del deseo cumplido y qué pasa si no pasa. Está el miedo profundo de que eso no pase. Entonces, en tu caso, mira eso. Entonces, muchas veces decimos, yo quiero esto, yo aquello, y igualito, no quiero. Yo soy esto, yo lo voy a hacer. Tú Sí. sabes, las palabras correctas y hasta con fuerza. Pero si por dentro yo estoy vibrando, y si esa persona, hablando de una pareja, si esa persona no pasa, y si no vienen los clientes y me pagan, y si no puedo salir de esto, si por dentro está ese sustito, que es donde tú estabas, había un gran de la mano con Dios, pero hay un mundo de emociones adentro. Entonces, hay toda una resonancia todavía de tristeza, de rabia, de una cantidad de una mezcla ahí. Entonces, estamos más de este lado. ¿Qué pasa si no soluciono todavía? Sí, voy de la mano, tú sabes, un pasito para adelante, dos para atrás, y vamos en esta danza con Dios, con la vida mientras se va acomodando, pero emocionalmente estás muy vulnerable. Entonces, si tú te hubieses quedado tomando todas estas decisiones, inclusive estos pagos tuyos, vamos a decir, estos personales que los pudiste haber hecho y no dárselos a otros, en cada pago venía mucho dolor. En cada pago venía, entonces, claro, venía dolor de repente lo que estás recibiendo nada más, pero todo esto ya no lo tengo que hacer yo. Entonces fue inconscientemente, fíjate que quizás no venías con esta información, fue como permitir que soltara toda la resistencia, que se soltara todo ese dolor, porque es como en cada pago era como abrir de nuevo la herida y más profundo. Entonces te ¿Mm? alejaba mucho de una vibración de reconciliación, de la resolución del problema. Entonces muchas veces nosotras mismas sin querer nos quedamos ancladas porque todavía estamos haciendo, como tratando de resolver algo y más bien lo que la vida nos está pidiendo es por la otra mejilla, por la otra visión, no para que te golpee la vida, sino para acá es que vas, ya no es para acá. Entonces, esa decisión tuya fue muy valiosa para tu poder empezar a soltar o encontrar la neutralidad dentro de todo el proceso. No, y que en ocasiones nos quedamos como a veces en el pasado, en el Ujú. que ya tú estás en una nueva realidad y tú quieres seguir actuando desde atrás y desde el dolor. Y pasa mucho con mujeres que ves que nosotras nos vamos de compras, compramos gastos excesivos, compras excesivas, impulsivas, precisamente porque queremos, en vez de sanar, queremos Llenar, sustituir. claro. Entonces llenamos eso y lo sustituimos. Entonces, para evitar eso también, dices, no, mira, yo tengo que sanar, quiero encontrarme, ya no voy a tener esos gastos impulsivos que podía tener, ya no voy a tomar decisiones desde la emoción, Claro. ya alguien frío que no está inmerso en mi situación está tomando algunas decisiones por mí y tú entregarlo. Ahora Ujú, bien, la visión es tuya, la visión te la da Dios. ujú, La visión te la da Dios, eso no se entrega. O sea, ujú. tu visión, tu propósito, tu norte, eso es tuyo. Eso no está en manos de un tercero. Eso lo trabajas tú. Los demás te acompañan. Los demás tú le delegas una parte del proceso. Y es como yo digo, mi proceso tuvo un inicio y un fin. Claro, y tuviste la sabiduría suficiente para conseguir estas personas que te apoyaran en ese proceso y no te anclaste a la vergüenza, porque esa palabra, qué fuerte es y, uy, cómo la vivimos como no, que no se sepa. No, aquí está, aquí vamos, esto es lo que hay que hacer y corresponde a eso. Entonces, Daulisis, tres cosas de lo que hablamos ahora. Obviamente la confianza y esa de la mano de Dios. Las mujeres, Pues, ese círculo de mujeres, cualquiera que sea, el gremio, iglesia familia, o sea, ese buscar esa contención, esa sopita de pollo para el alma que te puedan abrazar y decir, aquí estamos y vamos contigo.
y obviamente la asesoría, esa asesoría externa que pueda venir desde la neutralidad. Si hoy, viéndolo en retrospectiva, todo este proceso, ¿qué hubieses hecho diferente ante la situación? Fíjate, para no llegar de repente a la crisis, lo comentaba hace unos días, para no llegar a la crisis, para no entrar en el proceso y me hubiese sucedido, hubiese siempre estado de la mano de consultores, que es parte de lo que me ayudó, pero siempre estar de la mano de consultores en la parte legal, en finanzas, toda decisión, todo proyecto, obviamente uno lo pone en la mano de Dios, uno va, ya he aprendido, Ujú, ya voy a ese conectar con Dios antes de cualquier decisión, pero tener la mano de un consultor y de consultorías financieras, de abogados, ver las leyes, antes de cualquier toma de decisión de tus proyectos y de tus sueños. Eso me hubiese evitado, muy probable, entrar, aunque obviamente Dios tiene un propósito para esto y justamente por eso estamos, pero eso me hubiese ayudado a tal vez hacer en menor escala. Pero Y algo como... quizás, perdón, y quizás suponte que de repente correspondía, o igual correspondía, pero no te hubiese arrasado, te hubieses Ujú. podido anticipar, o sea, o prepararte más, o sea, de repente ya se firmaron los documentos, o mira, o sea, había aquí pueden pasar estas cosas, entonces, claro, hay una anticipación. Sí, Ujú, posiblemente los riesgos, porque yo digo, los negocios todos son capitalizables y hay posibilidades, pero si tú conoces de antemano lo que puede pasar, tú tienes plan A, plan B y plan C, y ya te antecedes, ¿verdad? Ya a cualquier escenario que pudiese suceder. ujú. Entonces, eso que trabajamos mucho en mi consultoría, o sea, ¿qué tenemos y cómo podemos evitar en el futuro cualquier situación? Y tú te proteges. Esa protección fue la que no tuve. Ujú, ujú. Entonces, luego, ya cuando estás en el proceso, como te digo, el proceso tiene un inicio y tiene un fin, pero ese fin va a depender también de qué rápido tú te mueves y cómo lo puedes hacer. Y me pasó que por la emoción tardé mucho en la toma de decisiones. Entonces, para ya La luego emoción quizás, en el quedarte en el negativo, porque eso no es sí, emoción de que salgo, no, no, la no, emoción del emoción dolor, de del la... dolor, Ujú, ujú, ujú. del apego a cosas materiales, de a veces nos aferramos a que esto es mío, esto no me lo quitan, esto yo voy a luchar por esto, pero es muy probable que ya del propósito que exista, eso debe de salir. Ah, Entonces, llega un momento en el que tú aún estás en el pasado, en que este vehículo es mío, yo no quiero que ujú, venderlo, yo lo quiero tener. Esta casa, creo que debo de mantenerme aquí, que debo de ujú. tenerla. Este proyecto, este negocio, este local, te anclas, te quedas aferrada a lo material, te quedas aferrada a eso que tienes y que crees que aún te pertenece, pero hay algo divino que te está diciendo, suelta. Ya eso no va para el segundo nivel, para el próximo nivel en el que está, para donde te vas a quedar. Tuve, ¿verdad? Ese momento en el que quería mantener algunas cosas materiales, que entendía que fueron mi trabajo, que yo lo pagué, que yo tuve un esfuerzo por esto, esto me corresponde. Y tú vas en esa lucha y en ese afán, y eso te quita tiempo, te desenfoca, no te permite ver lo que viene hacia adelante. Y estuve en ese momento crucial. Y en mi momento de revelación y de conexión con Dios, ¿qué pasa? Dios me dice, suelta Ujú. todo el pasado, lo que hubo en el pasado, me lo sueltas. Y ahora, lo que viene, todo te lo daré nuevo. Amén. Entonces, lo que venía ya era nuevo. Algo dentro Ujú, de mí dice, no, pero es que lo que yo no voy a cargar con esto le corresponde al pasado. ujú, Y eso me tomó tiempo, eso me desenfocó mucho. ujú. Porque esos acuerdos, ese tiempo de ir al banco, de vamos a renegociar esto, de que yo quiero, no, ya hubiese soltado esto, mira, ya esto no le corresponde, en vez de estar pagando, tal vez a veces hasta mora, estás pagando de más y teniendo un esfuerzo que no le corresponde a eso ya, Claro, y tu algo energía, nuevo. exacto, y tu energía entonces se va bajando porque no está vacío lo suficiente para que entre ese algo nuevo. Entonces, y la energía va bajando porque estás en esa lucha y en esa supervivencia constante, Pues claro. ya Ujú. piensas en lo nuevo. Dice, bueno, este poco dinero, esto que me quedó, este dinero, en vez de yo seguir gastándolo, porque no hay inversión, ya eso es un gasto, Claro. y eso se Ujú, pierde. ujú, En recuperar algo, mira, mejor yo, esto que me queda, vamos a invertirlo en algo nuevo. ujú, ujú. Y cuando viene esa lucecita a mí, y como ese empuje, óyeme, te puedo decir que ahí vino un antes y un después.
Justo, yo tengo eso vivido, lo siento como ayer, cuando yo ese momento que Dios me dice en mi habitación, muévete hacia lo nuevo. El pasado ya quedó atrás. Yo te daré cosas nuevas. Y ahí dije, no, esto se va. Como la esposa de Es- Lot, no voltees, o sea, no voltees, quédate, o sea, enfrente, y claro, ella no pudo y se convirtió en estatua de sal, ¿no? Entonces, como miremos de frente realmente a lo que ya corresponde, ese andar, tomemos la lección desde acá. E increíblemente es lo que tú ahora haces, o sea, para tus negocios, bueno, tienes varios negocios, tienes el colegio, pero también tu parte de consultoría es justo para las empresas lo que dijiste, es cómo te protejo, cómo proyecto, o sea, en toda esta anticipación para un crecimiento importante, pero también una anticipación en plan A, plan B, plan C, y que sí. puedas tú tener esa contención y esa sensación de protección en los emprendimientos. Entonces, claro, hay ahora tela cortada. Ahora aquí sí, ven acá, porque desde, ya tú lo sabías, o sea, desde la teoría, desde la profesionalidad, pero vivido y recorrido ese camino en carne propia realmente da otro contexto, otra importancia, otra entrega a tu mensaje, a lo que ofreces como parte de tus consultorías. Sí, tener esa experiencia desde la crisis te hace experta en crisis. Claro. Te hace experta en cuáles son los pasos para llegar a un empresario. Aquí vemos de lo personal, pero para la parte empresarial yo tengo también un protocolo, porque tuve que enfrentarme no solamente con mi vida personal, tuve que asumir lo mío, pero de mi negocio tuve que llegar como dicen, te lava la cara, te limpia, te levantas y tú tienes que ir a confrontar y a tomar decisiones. Entonces, para los empresarios ya ahí hay un protocolo de manejo de esas crisis, manejo en que tengo deudas, en que estoy a punto de perderlo, cómo lo hago. Y eso lo aprendí de toda esta experiencia. De hecho, si no hubiese vivido todo esto, no hubiese tenido estas capacidades ahora, estas competencias para poder apoyar a otros a cómo salir, a mujeres en las cuales también están en esta crisis personal, pero también a empresarios en las que tienen esos códigos como muy claros, ese paso a paso de espérate, hay que confrontar la deuda, o sea, tú no Ujú. puedes ponerle un paño y olvidarte, no, vamos a hacer acuerdos, cómo nos sentamos con un deudor, o sea, todo eso, ese Claro, proceso a mí me tocó, cómo sentarte, cómo dar la cara, cómo darle frente a todo. Entonces, esa fuerza, ¿verdad? Que tú tienes que tener para ese momento y que a veces estamos como limitados, ¿no? Ya a partir de ahora, dime, esta nueva tabliz, ¿verdad? Ya salió, sí. ya surgió, ya te Claro, encuentras con claro, esta cosas en nueva la versión mochila, es otra, exacto, ya. literalmente, esta sí lo empezamos, por eso yo quería tratar este desafío, porque es que fue un antes y un después, es una daulisis de literalmente aquí tomo el mando de mi vida y en todo contexto, porque realmente yo sé que hay un trabajo personal, un crecimiento personal en ti, está justo esa certeza en la divinidad en Dios, pero aquí también desarrollo toda esta parte mía de lo que ya puedo ofrecer al mundo desde tu mensaje, pero un mensaje encarnado, vamos a decirlo así. Sí, que es desde lo vivido. O sea, Claro. esto me lo sé, lo vivo, no es un librito que yo puedo ir, no, es lo que viví, lo que me funcionó y lo que estoy segura que pueda ayudar a otros también a salir adelante. O sea, Me encanta. este es el norte. Exacto, esto es completo. Daulisis, mil gracias. Sé que particularmente este tema es un talón de Aquiles para muchas personas, entonces el poder verlo desde esa manera, como dijimos, verlo realmente dónde estás, a nivel de legalidades, a nivel de economía, o sea, a nivel personal y a nivel de emprendimientos, es algo que tenemos que ser más abiertos y permitirnos realmente que entre esa consultoría y que venga esa mirada neutral y que te deje ver a veces la cruda realidad y eso es donde estás y ahora cómo nos vamos a mover desde aquí. Y yo lo añado no solo desde la parte física, pero desde la parte también de la cuántica y desde nuestra frecuencia, donde también estamos ahí para poder sostener ese crecimiento, para que salgan esas versiones nuestras realmente las verdaderas, porque cuando estamos llenas de miedo y vergüenzas y culpa, esas son versiones muy limitadas nuestras. Sí, hay que desmontarse de muchos de esos emociones, esos pensamientos, y protegerla. La mente tenemos nuestro pensamiento de protegerlo, tenemos como que blindarlo y llenarlo de pensamientos positivos, de poder que nosotros podemos avanzar.
y olvidarnos de la culpa, dolor. O sea, nosotros podemos. Claro. Hay que ver, seguir viendo, ver historias, hay que Ujú. escuchar esa historia de mujeres. Eso también nos fortalece. La mía, como la de otras que me ayudaron también en mi proceso, es ver que otros puedan lograrlo y Claro. consciente de que también lo podemos hacer. Esto no vino para derrotarte, esto vino para fortalecerte y para salir adelante. Claro. Esto no es el fin, Ujú. esto es el inicio de una nueva temporada. Ay, qué Es el bonito, el inicio de inicio de una una nueva temporada, me nueva encanta. temporada. Exacto, yo siempre pienso que todo viene a evidenciar algo que necesitamos sanar en nosotros, pero me encanta ese, te lo tomo, el inicio de una nueva temporada. Temporada, sí. Inicio de una nueva temporada. Ya dejamos el invierno y que surja una primavera. Qué Vivir hermoso. ahora en Ujú. una primavera. Me encanta. O sea, que Daulisis, ese es el tiempo. mil gracias por estar, mil gracias por tu amistad y obviamente por todo el crecimiento que vamos a tener juntas. Gracias a ti. Esto es un honor para mí. Sé que vamos a conectar con grandes mujeres. Amén. Perderlo todo no solo significa perder dinero, a veces es perder esa versión antigua de ti que ya no está alineada con tu identidad, la que decidía sin revisar, la que confiaba sin estructura, la que por lealtad confiaba. Eso duele, pero es ahí. La vida nos confronta para que podamos verlo, más que corregir, madura, emocional, física, espiritualmente, más que castigar, enseña. Estos grandes desafíos del alma vienen a obligarnos a elevar nuestros estándares a nivel profesional, a nivel personal. No es una reconstrucción nada más en un ámbito de nuestra vida, es una reconstrucción a nivel mental, emocional, físico, espiritual. Y es ahí, en esa transformación, donde está nuestra mayor medicina. Si perdiste estabilidad y sabes que esta vez quieres hacerlo diferente, si sientes que este desafío está pidiendo otra versión de ti más firme, más coherente, más consciente, no necesitas volver a empezar desde el miedo, puedes hacerlo desde el orden interno. Agendemos una llamada estratégica para ver si Acelera es para ti. Reconstruir no es volver al punto de partida, es avanzar con más conciencia, más estructura, más dirección y una versión de ti que ahora sí puede sostener el siguiente nivel. Gracias por tu presencia, gracias por tu frecuencia, gracias por ser parte de MC en Red. A la próxima.